estimado que el COVID-19 puede ser considerado una pandemia. Es absolutamente crítico que el pueblo estadounidense siga las pautas durante los próximos 30 días. Es una cuestión de vida o muerte, francamente. ¿Para qué sirvió acumular tanto? ¿Para qué sirvió tanto individualismo? ¿Para qué sirvió tanta concentración? Para que todo hoy valga nada. Sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas más genocidas. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? Un día jueves con muchísima información. Día 30 de la pandemia. Algunos me dicen, no, pero la día... No, nosotros contamos desde el primer caso positivo de Argentina, que fue el 3 de marzo. 2 de abril, por supuesto, la mención, el recuerdo del intento de recuperación de nuestras Islas Malvinas, que tuvo lugar hace 38 años, y nuestro recuerdo, y nuestro saludo, y nuestro abrazo para todos los familiares de aquellos que dieron su vida en las Malvinas, para aquellos que volvieron y la sociedad no los abrazó y no los comprendió, y para aquellos que siguen en los diferentes grupos, organizaciones, agrupaciones de excombatientes de Malvinas luchando por mantener en la memoria esto que es la lucha y la recuperación de las islas. Bien, pero Argentina, 2 de abril del año 2020, está en el mundo del coronavirus. 1.265 casos positivos, sí. 36 víctimas fatales, pero la tarde-noche de hoy se vio conmovida por un escándalo que es un micro que sin control alguno, en el medio de la cuarentena, que controlamos, que de esto, que lo otro, al chico que va en bicicleta lo paran 5 policías, a un micro en 7 provincias no lo para nadie hasta que llegó a la General Paz. Te vamos a contar ahora con Gustavo Gravia la trama detrás del micro del escándalo. Porque ¿quiénes son los pasajeros, Gustavo? A ver, los pasajeros son 60, pero en ese pasaje viene una buena parte de la barra de Independiente Medellín. Voy a decir, ¿qué hace la barra de Independiente Medellín en un micro que viene de Jujuy a la Argentina? Colombianos, digamos, ¿no? Para los que no conocen el colombiano, claro. No Independiente de Avellaneda, no, Independiente Medellín. Medellín de Colombia. Deportivo Independiente Medellín, DIM, digo. El famoso DIM. Recordarán ustedes que el DIM, el Independiente Medellín, jugó con Boca el último partido de Copa Libertadores previo a que se parara la Copa Libertadores, aquí en la Bombonera. Entre semana, partido que Boca gana fácil, que si yo no me equivoco fue el día 10 de marzo. 3-0 creo, ¿no? Sí. Creo que gana 3-0. Bueno, la barra, vino un grupo grande de la barra de Independiente Medellín, los jefes de la barra y el grupo más cercano, como siempre, como sucede con las barras argentinas, también viajan en avión. En este caso, ustedes se preguntarán quién financian, lo mismo que sucede acá. Pero hay un grupo de la barra de Independiente Medellín que... ¿será que le tienen fobia a los aviones o porque les gusta mucho viajar en micro? No hay aviones. No, en realidad porque hacen esta cosa que ellos te cuentan que es de aventura. No, a nosotros nos gusta ir en micro por todo el mundo. Recorremos el mundo. Recorremos América. De Colombia a Buenos Aires. Se ve que en el trabajo los dejan. Después del partido, sabes cómo son las cosas. Este es el trabajo de ellos. ¿Qué pasa? Después del partido tenían previsto quedarse 6 días de vacaciones en Buenos Aires. Algunos en unos hoteles, otros en la casa de barras argentinos. Una vez que termina esa semana de vacaciones, ¿qué es lo que dicen? Bueno, nosotros tenemos que hacer el viaje de regreso. Tenemos que volver. ¿Cómo se vuelve? Argentina a Bolivia, Bolivia a Perú, Perú a Ecuador, Ecuador por Colombia. Es la manera de llegar en forma terrestre. El primer viaje era Argentina con Bolivia. ¿Y ahí qué pasó? Hacen el viaje hasta La Quiaca y cuando quieren cruzar por el puente internacional, Bolivia tiene cerrada la frontera. Dice, o sea, en el medio hay un país serio. O sea, Bolivia... Que es Bolivia. Y Argentina... Argentina. Quedan dentro, digamos, de las fronteras argentinas. Quedan dentro de la frontera argentina. Argentina le dice, acá tampoco te podés quedar, acá no te queremos. Te volvés a ir. Vuelven a intentar el paso
y los bolivianos le dicen de ninguna manera, se vuelven. En ese momento se larga una tormenta tremenda. Todo esto narrado por uno de los jefes de la barra de Independiente Medellín, con el que yo pude hablar, y además ratificado por fuentes de periodísticas. ¿Cómo se llama, de Jujuy. por ejemplo, este caballero? Michael es con el que yo hablé. Michael, hola. Pero Y estaban, José, perdón. David, y José David es el jefe Estaban- de... Michael y José David. Sí, Pará. Resistencia Hola, Norte, Michael. que es... así se Michael, llama la barra. José David y el resto, ¿estaban en un ómnibus tratando de ir a Bolivia cuando les dicen que no? ¿En qué está? Fueron en un ómnibus hasta La Quiaca y de La Quiaca fueron hasta el puente internacional por sus propios medios. Ok. Llegan al puente internacional, lo rechazan de primera. Vuelven a La Quiaca y la policía le dice, muchachos, acá no lo queremos. Acá tampoco. Acá no lo queremos. Michael, a tu casa. Se van. Entonces ellos dicen, bueno, vamos de nuevo al puente. Y en el puente le dijeron Otra vez no. que no pueden entrar. Pero ellos dicen, pero si está entrando gente, sí, son ciudadanos bolivianos, mostrame tu documento. ¿Sos colombiano? No puedes pasar. ¿Sos argentino? No puedes pasar. Solo pueden entrar los bolivianos, porque nosotros cerramos la frontera a todo ciudadano del mundo que no sea boliviano. Vuelven a La Quiaca, tormenta, todo mojado, los vuelve a encontrar la policía, y acá hay un punto en donde ellos lo que dicen es, bueno, la policía dice, ¿ustedes se quieren volver a Colombia? Nosotros sabemos cómo hacerlo. Tienen que pasar a Bolivia. No van a poder pasar por el paso porque Bolivia tiene la frontera cerrada. No hacia Argentina, pero Bolivia sí. Vamos a uno de los tantos pasos ilegales que hay. La un río policía. que está al lado. Bien. Sí. ¿Cómo ilegal? Todo muy Bien, legal, muy bien, sanitario, todo Sí, eso. bien. La policía lo lleva a alguno de los pasos ilegales. Sí, que sugiere. de hecho... Qué voluntarioso. de ¿Es la hecho, policía local la claro, que te debiste hacer, la es que te muy venía, buena, la que te venía a este servicio? Es muy buena la referencia que me da. Le digo, pero pará, ¿cómo estaban vestidos? Me dice, los que nos llevaban en los camiones para cruzar por el paso ilegal, de azul. Los de verde, que nos atendían bien, eran los que estaban en el paso internacional, que esos eran los gendarmes. Claro. Ellos no sabían diferenciar quién era quién, Cuidan pero bueno, fronteras. estamos hablando... ¿Y qué pasó? claramente Tampoco pasaron. No, los llevaron al paso ilegal y le dijeron, bueno, ahora cruzan por este río y están en Bolivia. En Bolivia se van hasta la terminal de ómnibus, se toman la terminal de ómnibus y acá no pasó nada. Cuando estaban cruzando por la mitad del río, vieron que del otro lado la fuerza de seguridad boliviana, que presumiblemente deberían tener el dato, se habrán imaginado que podían No era tan intentar, ilegal el paso entonces. Por suerte. Sí, Por Era suerte. ilegal. se Por el pusieron lado de ese boliviano. lado, No lo claro. del lado boliviano se pusieron por ese lado. Y tampoco pasaron. Según dicen ellos, aparecieron con armas largas y le dijeron, si dan un paso más, vamos a tener que actuar, con lo cual Volvieron lo que hicieron a fue Argentina. volver, Ahora, volvieron a La ellos Quiaca, estuvieron después, un día sí. parando en la plaza principal de La Quiaca, hasta que un periodista se hizo eco de la situación, la gente les empezó a llevar comida y ahí actuó la municipalidad de La Quiaca. Y ellos los estuvieron, instaló ahora en una pregunto. escuela de La Quiaca en cuarentena. Eso, estuvieron 14 días en 14 cuarentena. días en cuarentena y les hicieron el examen de coronavirus 3 veces, como corresponde. De entrada, a los 7 días... ¿Es verdad que en el y a los micro 14. una chica tenía fiebre? Bueno, ¿cómo termina el relato? A los 14 días, último examen de coronavirus, le dicen, muchachos, Listo. Fuera. afuera. Dice, Jujuy no hablamos- lo quiere. Ya hablamos con el consulado colombiano en Buenos Aires, los van a repatriar. Ahora se tienen que tomar un micro de acá a La Quiaca, en La Quiaca trasbordan a un micro todo a cargo nuestro, trasbordan a un ¿El micro este lo pagó el gobierno de Esto Jujuy? es lo que dicen ellos, que yo no lo pagaron. Nosotros le estamos pagando, perdón. a No, los el gobierno de Barras- Jujuy, el gobierno de A los Jujuy. Barras le estamos pagando, el gobierno de Jujuy, el traslado. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires le está pagando ahora el hotel a los Barras colombianos. Estoy La entendiendo prueba de bien. coronavirus. Bueno, en principio, si otro país no lo recibe, vos te tenés que hacer Y cargo, porque es gente transitoriamente Esperá, en tu país. terminemos la llegada. Terminemos Entonces el relato. lo suben a Entonces, este micro de Balut. Claro, lo suben a este micro en Jujuy, hacen el transbordo en Jujuy, lo suben a este micro en Jujuy, y en Jujuy les dicen, quédense tranquilos, en Buenos Aires lo recibe el cónsul, hay un avión disponible para ustedes, esto es la versión de ellos, Hay un avión disponible para ustedes en menos de 48 De horas. Colombia, un Están avión de todos- Colombia. Están todos en la zona de Antioquía, Medellín, Se lo Colombia. sacaron de encima, digamos. Bueno, con ese ¿qué es lo que relato. sucede? Ellos venían todos tranquilos, vieron que había un montón de otra gente dentro del micro, además ellos son 19, me cuentan en el micro, había 61 personas, Sí. entre ellos de otras nacionalidades que estaban en Había una situación venezolanos, sí. parecida. Que van pasando, que nunca los paran, que los paran, según lo que me dicen, lo paran en La Plata. Yo creo que no termina de... No, La Plata no deben haber pasado eso. por La Plata. No tienen que haber pasado por La Plata, y que después que los paran acá en Buenos Aires, lo que les explican en Buenos Aires es,
acá no hay nadie del consulado, este micro es absolutamente ilegal. Bueno, ¿ahora No dónde puede están? aportar, y ahora están En 3 hoteles. Sí, los dividieron en 3 hoteles y ellos están esperando que le den la habitación en un hotel donde van a tener que volver a hacer una cuarentena. Esos son de imágenes. Sí. 4. Esas son imágenes de Esas son las ahora. imágenes, esas son las Sí. imágenes, sí, de No sé, la son imágenes de ahora esto. Es la escuela Pues ahora. donde los instalaron para hacer la primera cuarentena. Impresionante. Ahora los instalan en un hotel. De todas maneras, contestándole a Débora, en lo personal prefiero que paguemos los análisis de coronavirus, prefiero que le demos hospedaje, prefiero todo antes de que esa situación entre como... Pero espera, pero no, un si nunca vector de salieron. la Si nunca salieron. ciudadanía. No, pero a ver, sí siempre estuvieron en Argentina. Perdón, alguien decide van a Buenos Aires. Deciden. Y ahora la según embajada colombiana, ¿qué dice? Según ellos, lo que dicen ellos es que los echa el gobierno jujeño. Sí, está bien. Hay que esperar que- Ahora, la otra pregunta es, primero, ¿es verdad que hay 20 indocumentados? A ver, yo les pregunté eso, le digo, ¿y usted? Me dice, nosotros los 15 tenemos documentos. Me dice, Hablan también, No, habla a el ver, grupo colombiano. ¿qué él me habla del Y la grupo historia, colombiano, y la ¿eh? historia de la mujer, la chica que Sí, tendría esa es fiebre. cierta. Él lo que me dice es, Sí. nos mandan a hacer una nueva cuarentena porque dicen que hay una chica con fiebre en el micro en el que viajamos ¿Y nosotros. sí? ¿La No, conocen a la chica? No. La no. versión oficial es esta, que el micro, a ver, tanto dicho por la Secretaría de Transporte como por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que efectivamente había ciudadanos de nacionalidad colombiana, también venezolanos, que habían ingresado en la Argentina, que les hicieron hacer la cuarentena antes de subirlos a este micro, cosa que me parece correcta, ¿no? Y hacer los tests y demás. Exacto. Una vez que estuvieron fuera de peligro, digamos, de ser portadores del virus o de contagiar, le ofrecen la posibilidad de venir a Buenos Aires para eventualmente la repatriación. En el caso de los venezolanos es diferente. Vos sabés que los venezolanos que llegan a la Argentina están huyendo de la falta de medicinas y del hambre en Venezuela, entonces probablemente ahí haya que ver desde el punto de vista diplomático cómo se zanja la situación. Y que en Buenos Aires iban a resolver la situación de cada uno de ellos. Ahora, tenían autorización de la Secretaría de Transporte, tenían autorización de la Dirección Nacional de Migraciones, esto dice la Secretaría de Transporte y el gobierno de la provincia de Jujuy, y por eso les extraña que los hayan parado aquí en General Paz, porque pasaron, según dice la versión oficial, por eso la contrapongo con la versión de Gustavo, en otros puestos en el trayecto y siempre mostraron la A documentación ver, que avalaba. más allá del hecho hasta pintoresco y hasta ahí, que cuenta Gustavo con toda la narración, que es la primera vez que se cuenta la trama secreta de este micro, hay que puntualizar esto. 1, pasó por 7 provincias. Sí. O el micro es legal y la ciudad se equivocó, o 7 provincias se equivocaron. ¿Alguien se equivocó? Bueno, la versión oficial es Una que u es otra. legal. El micro, Y yo tenían conozco los esa empresa, permisos. El micro es No, la absolutamente empresa es- legal. La empresa Claro. es absolutamente legal. Es una Legal. de las empresas más No, la importantes. conocemos, sí, por y eso digo. tenía los Por Por eso permisos. digo, o pasó mal por 7 provincias No. o hubo un celo en la General Paz. Hay dos rechazos. No, claro, no. Perdón, hay dos O rechazos. 7 provincias se equivocaron y solamente se dio cuenta los que estaban en El General Paz. concepto de frontera está cambiando. El concepto de frontera cambia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay cuestiones que tienen que ver con la legalidad, con que no importa si sos colombiano, venezolano, argentino, si vos estás circulando. No, si- no. ¿Puedo, es ¿puedo que decirte eso- algo? No Si el importa. micro fueran argentinos, no hubiera tenido la cobertura de prensa que tuvo. No, a durante ver, toda la pará. noche. Eso es otro tema, pero no estamos hablando- Hay un no aspecto estoy de lo que hablando de dice, eso. Hay un aspecto de lo que decís, Ernestina, que sí tiene una ¿Es lógica. verdad? A ver, en este momento de mundo de fronteras cerradas, el argentino puede moverse dentro de Argentina hasta ahí, porque conocemos muchos casos de hasta gente ahí. que está fuera de sus provincias y tampoco está pudiendo volver. Hay municipios que no te Tampoco dejan está entrar. pudiendo volver. Y el caso de los extranjeros, es cierto que muchas veces no tienen la posibilidad. Se Por ejemplo, modifica. Argentina no recibe Claro. extranjeros en este momento. No. No, y hay es lo mismo argentinos ser en este argentino programa. que ser extranjero. Terminemos porque si no mareamos. Uno es ese. El tema 2, que es que si están autorizados, Sí. supuestamente, creamos la versión, hipótesis que creemos la versión de que estaban autorizados, Por eso. no puede haber indocumentados en el micro. Ahora, si el micro estaba autorizado y hay indocumentados, es gravísimo. ¿Sabes por qué es gravísimo? ¿Sabés por qué lo digo? Porque me dicen, ¿es verdad que una de las autorizaciones es un tal Bermúdez? ¿Es verdad eso? Yo no lo sé, pero... lo Que es un integrante de la Secretaría de Transporte Nacional. Esto es lo que quiero saber. ¿Quiénes Una de las firman? autorizaciones. Claro, ¿quiénes firmaron los papeles para que el Mirko deambule por Argentina? Esta es la clave. Uno le va a echar la culpa a la policía de Salta, Sí, no sé, a la de empresa. Santiago, a la de Santa Fe o a la de la ciudad. No le echemos la culpa a la policía. La policía tiene papeles. Si vos tenés su papel firmado por un secretario de transporte o de la provincia de Jujuy o a nivel nacional o de donde fuera, y
¿Cómo haces a pararlo? Ahora, lo pregunto, no sé cómo es, habrá que hablar con un experto en emergencia otra vez. Un micro que deambula por un país en cuarentena, ¿no tiene que tener el manifiesto con los nombres completos y documentos de todos los pasajeros? No sé, pregunto. Hay un tema que me refiere el capo de la barra del No DIN. digas eso. Sí, no debo. Michael, que me dice que a ellos lo suben, la policía previo, supuestamente, constatación de documento de identidad de cada uno. Espera, a ver, es lo que me parece raro que, a ver, sigamos. Referencia, a ver, Valuta Hermanos, subamos, que es la empresa, traslado a Buenos Aires, a Guillermo Cosi, Pedro Mario Toledo, Manuel Cáceres, bueno, Hernán, una serie de nombres, a la Comisión Nacional de Evolución de Transporte. Me dirijo a ustedes en mérito a la suspensión de los servicios en virtud de lo dispuesto por el artículo 6 de la resolución referida se autorizan con carácter de excepción de la suspensión aludida, o sea, hay una cuarentena, en carácter de excepción, los siguientes traslados de pasajeros, quienes cumplirán en sus domicilios el aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto en su domicilio que eran en Colombia. Por no eso, importa. acá hay cosas sigamos. No sabemos, perdón, Esto es raro, sabemos. No, sí sabemos. Sí. No. ¿Cómo que no Ser sabemos? colombianos no quiere decir. No, pero le acaban de explicar a él, no, no, pero no confundamos, Ernest. Le acaban de explicar a él que son 15 hinchas del team. Fabián, Sigamos. hay- En prensa, Valuta Hermanos, sigamos, dale. Subamos esto. Acá está. Bueno, vehículo, conductor, sin otro particular. Ahí lo tengo. Firma digital Gabriel Raúl Bermúdez, subsecretario. Subamos, seguimos la firma, que es lo más importante. No, lo pasamos de largo. Ahí está. Subsecretario de Transporte Automotor. Lo que hay que ver es esto, chicos. Subsecretaría de Transporte Automotor. Esto es Nación, ¿no? Bueno, y acá tengo de la Dirección Nacional de Migraciones. ¿Cómo es esto? El comunicado, Fabián, si querés, es breve, te leo un párrafo nada más. Dice, la Dirección Nacional de Migraciones constató que el micro había partido desde la provincia de Jujuy con el aval oficial de las autoridades sanitarias de esa provincia y circulaba con 62 pasajeros a bordo, de los cuales 11 son de nacionalidad argentina y el resto extranjera. A la vez, el personal migratorio pudo constatar que 9 extranjeros de nacionalidad colombiana ingresaron a territorio nacional por pasos no habilitados y se les iniciará el proceso de expulsión del país. El resto de los extranjeros se encuentran en condición regular, ya que entraron a territorio argentino como turistas en fecha previa a la prohibición del ingreso al país, decreto de necesidad de urgencia Sí. tal y tal y tal. Cabe aclarar que las fronteras argentinas se encuentran cerradas para el ingreso de extranjeros, no así para su egreso en cualquiera de los pasos habilitados en el país. Pero no entiendo. A ver, ¿este comunicado de quién De es? la Dirección Nacional de Migración. Claro. O sea, la Dirección de Migraciones dice que el subsecretario de Transporte autorizó Claro. un micro que tiene gente que ingresó ilegalmente al país. Bueno, No, pero acá ese aclara- comunicado, repasemos, ese comunicado dice que fue autorizado el viaje por las autoridades sanitarias de Jujuy. No, pero acá tenemos Por eso. el subsecretario de Transporte Una de cosa Nación. es lo que lee recién Débora, información oficial. Y esto también es información oficial. Ahora, perdón, a este señor Bermúdez yo no lo conozco, no sé quién es. Yo tampoco. Pero no me imagino que este señor Bermúdez va a firmar una bobería. No sé. Con el celo que hay en este momento por cumplir la cuarentena. Porque exactamente. No creo que... Fabián, no hay sé, una- capaz que hay dos sí. cosas No sé quién es superpuestas. Bermúdez. Una es quiénes son los del micro, Michael, la hinchada, que otra cosa es que estamos en una cuarentena donde cada ciudadano que anda por la calle o por la ruta tiene que explicar. Y está bien, tiene que tener una y así excepción debe ser. Que y tiene está que haber bien. sido autorizada Sí, por y así alguien. debe Son ser. dos temas distintos, sea colombiano, ruso o Por la eso no quiero nacionalidad hacer que hincapié fuere. en la nacionalidad. Lo que pasa es que acá hay un... Por a ver, favor. Ernest, Sí. la cuarentena impuso un clearing migratorio. Claro, no admite hay un clearing al migratorio extranjero. mundial. Entiendo. Todo el mundo vuelve a su país. Es verdad. Vamos a cero. Todos los países cerraron la frontera. Nosotros también, último. También Sacá eso colombiano, influye. Hay venezolano. argentinos varados en Cuba. Sí, Argentinos en varados todos en lados. Coordinamos el cierre de ¿A vos te fronteras con gustaría que nadie. tu No lo- familiar digan, este argentino que no... Y le- Y está pasa, está pasando, ocurriendo. está La pasando. India, en Cuba. Vamos a los hechos. O sea, si el relato de Michael es verdad, Sí. explicaría a Michael que serían cuántos ellos, según Michael. No, ellos son 15. me dice. 15. Los hinchas, barras de lo que fuera, fanas del Independiente Medellín. Sí. El micro tenía 62 pasajeros. Sí. Correcto. Los 47 restantes, ¿qué? ¿Qué sabemos? Según el relato ¿De Michael? Taborda, el resto de la gente estaba en una situación similar a la de ellos, pero en Jujuy. Los únicos que viajaron. O sea, el micro fue, juntamos a todos los que sobran Eco. y los mandamos para Buenos Aires, Juntamos a- entre ¿Cuál es la comillas. situación similar me dijo que había a la de ellos? peruanos, me dijo, no, bueno. ¿Qué Él había? que no. ¿Peruanos? Me dijo ¿Argentinos? que había peruanos, que había venezolanos,
que estaban ellos y me dijo, mirá, nosotros estuvimos hablando con muchos peruanos que viajaban cerca nuestro. A ver, Gustavo, pero una pregunta, porque parece que no es la misma situación la de los peruanos. ¿Por qué? Claro. Porque acá el comunicado oficial dice, y no sé si refiere a los mismos que vos estás diciendo, que los colombianos ingresaron al país por un paso irregular, probablemente por este ida y vuelta que vos comentás, y que los traen a Buenos Aires, según dice el comunicado que estoy leyendo de la Dirección Nacional de Migraciones, para iniciar el proceso de expulsión del país. ¿Y no pueden ser las dos cosas? Es repatriación para nosotros, ¿no? Esperen. ¿No pueden ser las dos cosas? Puede ser. No, No, pueden en este ser caso- un grupo al C-62, un grupo de ilegales, en el sentido de que ingresaron a la frontera Por lo que Gustavo explicó. para escaparse, Porque hasta ahora no sabíamos por qué. más un grupo de colombianos que nunca salieron. Perdón, o gente que no tiene terminado el trámite de ser residente de la Argentina. Pero te vas a ir a La Quiaca. Donde sea, hay gente sin documentación en todo el país. Somos un país de me fronteras parece que abiertas. en ese pasaje hay muchos, son tantos que hay muchos. Hay situaciones Entonces, diversas, claro, evidentemente. me parece que hay situaciones diversas. Situaciones Por diversas. favor, Es un no rejunte, no es un charter. O sea, dijeron, no, sí, O mejor dicho, es un charter de pero no todos un los que grupo estaban en cerrado. esa plaza. Perdonen que lo diga así, es No un están todos cuento. de vacaciones Es en lugares de un repatriar. cuento, De es García un Márquez. cuento de García Márquez. Sí, claramente. Ahora, Sí. el gobernador Morales, el gobernador de la Nuestro provincia de país es un Jujuy, cuento, lo que decía dice que es en lo único que salva la situación mínimamente, es que él lo que hizo con este grupo de gente es hacerlos cumplir una cuarentena. Además, yo no conocía el dato porque no lo hizo público Morales, pero lo cuenta Gustavo ahora, Gustavo Gravia, que se lo ratifican los colombianos. Le hicieron los test de coronavirus, cosa que también me parece... Sí, sí. Ya, esto digamos también. Más de uno. Esto hay que tiene, destacarlo. también digamos esto, todo esto se da en un marco, en un contexto donde Morales anoche declaró ayer Que a la tarde cerraba prácticamente que la cerraba la provincia de Jujuy. Entonces, en ese marco que aparezca un micro cuyo origen de salida es La Quiaca, que llega a Buenos Aires con pasajes de diferentes nacionalidades, algunos barra bravas, otros vecinos de algún país, es la verdad muy confuso todo. Por ahí soy medio lela, ¿no? Pero para que me explique, Gustavo, de vuelta cómo es la situación. O sea, porque no entiendo todavía cómo un micro con barras Sí. de Colombia Sí. termina varado en nuestro país. Porque nadie lo quiere. Porque nadie lo quiere. Porque nadie lo quiere. Ellos se Porque querían ir a Bolivia tenía Colombia, cerrada claro. su frontera para todos los extranjeros. Y te dice, por acá no Esperá que pasás. tenemos, porque acá tenemos lo de Morales. Lo que Morales dijo, contaba recién Débora. Morales hace instantes, dale. Este micro, que cumple todos los requisitos que establece el protocolo nacional, está integrado por brasileros, peruanos, colombianos, venezolanos y también porteños. Y se ha cumplido primero con la medida sanitaria. Estaban en La Quiaca, en tránsito, con distintas características. Los colombianos, por ejemplo, son hinchas de Independiente Medellín que fueron a Buenos Aires y que estaban volviendo a Colombia vía La Quiaca Villazón, y los agarró ahí el corte de el cierre de la frontera. Entonces, nosotros no los dejamos volver a Buenos Aires porque inmediatamente querían volver a Buenos Aires. Los hicimos hacer la cuarentena. Pagamos el hotel, le pagamos la comida, hicieron los 14 días de cuarentena y luego se subieron al colectivo que pagamos nosotros, que es lo que está pasando en todo el mundo. De las periferias tratan de ir a las ciudades capitales o las más importantes para que el primer medio de transporte que tengan los lleve a sus países. Así que eso es lo que pasó con los colombianos. Brasil, la embajada por escrito nos pidió que los mandemos. Perú por escrito, nota nuestra, aceptación de ellos, pedido de ellos para que vayan a la embajada. 100% de las personas que están en el colectivo han hecho la cuarentena, que tiene todas las autorizaciones y que está en regla todo, de modo tal. Para gobernador, ¿le puedo hacer una No me pregunta? saco gente de encima, y menos enfermo, y menos le voy a tirar enfermo a nadie. Si Morales dice la verdad, pongamos la hipótesis. Pero ¿qué pasó entonces? problema hay? Subió gente indocumentada en el medio del viaje. Hay una diferencia Espera, pero entre los la información que da indocumentados no Morales. son- Pero hay una diferencia entre la información que da Morales y la información que da la ciudad de Buenos Aires que choca. Hay diferencia entre lo que dice la ciudad, lo que dice la provincia de Jujuy, lo que dice la Dirección de Migraciones, la nota firmada por Subsecretaría de Transporte de Nación.
Hay Pero muchas hay un punto- manos en este Hay plato. un punto en el que puede haber coincidencia, que es el siguiente. Los indocumentados, según el reporte que leo de Dirección Nacional de Migraciones, sin pensar que van a faltar a la rigurosidad. Yo de todo, al que más le Tienen quería un saber es proceso a de Migraciones. expulsión. ¿Sabes por qué a Migraciones es el que más le creo en principio? Porque Migraciones tiene que llevar adelante todo un proceso de expulsión del por país. eso te leí Migraciones no va a inventar. brevemente un párrafo nada más del comunicado de Dirección de Migraciones, donde ellos mismos sostienen que a los indocumentados no es que los sorprendió que había indocumentados en el ómnibus, que ellos ya sabían que venían indocumentados, pero que llegaban a Buenos Aires para iniciar Bien. el proceso de expulsión. Perfecto. Pero eso es debe decir, que tener un había... trámite, un código, un protocolo. ¿Cómo llega esta gente a estar ahora encerrada en un micro, siendo personas que vienen de un lugar, de otro, con condiciones legales diferentes? A ver, la información que uno maneja a partir de lo que cuentan quienes están adentro del micro es que, tal como dijo Fabián, es, bueno, juntaron a todo lo que andaban dando vuelta por distintos lugares de Jujuy. Y lo subieron a un Después micro. de una cuarentena, supuestamente. No. Después de Eso una es cuarentena, importante aclarar. sí. Por lo menos con los que Para yo hablé. llevar tranquilidad a con los los que con los que yo hablé, intervinieron. no solo hicieron la cuarentena, es más, me dieron el nombre del lugar, que es el comedor Escuela Disney, que es donde hicieron la cuarentena. 14 días, insisto, 3 hisopados, el primero al primer día, a los 7 días y al día 14. Sí, un dato, perdonen que lo mezcle acá. ¿Quién tiene la cantidad de positivos argentinos por provincia? 1165. Sí, 1265. 1265 Nación. ¿Cuántos positivos busco. tiene Jujuy? No, poquito. Hasta ayer 3. ¿Y cuántos y 0 ayer, no sé hoy? Hasta ayer, Jujuy. 3 acumulados. ¿Y cuántos tiene la Jujuy ciudad? tiene Ciudad de 5 Buenos acumulados. Aires. 5, o sea, se le sumaron 2 hoy. Se sumaron 2 hoy. Claro, O sea, Ciudad de Jujuy Buenos tiene Aires, 5. 45. Y la ciudad de Buenos Aires 345. Sí. Se entiende, ¿no? ¿Por qué Morales hizo lo que hizo? Puso plata, puso un micro, llamó a medio mundo. No se vénselos. Dieron negativo, pero no los quiero. Sí. Tiene 5 infectados Igual- y la ciudad de Buenos Aires Hay tiene una 300. cuestión, a ver, Tiene Fabián, en 345. esta historia hay algo que sí Pero- coincide. No estoy de acuerdo con Morales, No, pero estoy pero- explicando lo que hizo Morales. Pero hay algo que es clave. A Morales, por lo menos en el caso de los colombianos, le llegaron, se enteró y dijo, señores, se van a un comedor escolar, Ahora- les tiran colchones y hacen la cuarentena. Recordá lo que pasó con el avión que llegó, que nosotros hablamos con el médico cordobés. No No los fue metieron en Aeroparque. cuarentena. Que el paciente se murió, Sí. recordemos, ayer. Sí, lo contamos, que el Bueno, paciente por murió, eso, que sacamos al pero- médico. Bueno, pedazo de la historia. Sí, pero espera, quiero hacer esta pregunta. El micro, que un poco lo que empezó Ernestina que le estaba preguntando. El micro, supongamos que llegaba. ¿Dónde está? Supongamos que al policía que decía, listo, tiene autorización, siga. ¿A dónde iba? Sí, yo te digo A dónde iba. Retiro, Yo te digo dónde a la iba. Plaza de No, Mayo, ¿dónde eso iba? Eso está estipulado. ¿Y a dónde iba? Iba según dice la información oficial, Sí. reitero, las autoridades de Brasil estaban informadas, iban a los consulados. Las autoridades venezolanas lo mismo. O las sea, el micro colombianas lo iba a mismo. cada consulado y quedaban en cada consulado. Y Y cada después, consulado se iba a pregunto, encargar no de lo la sé. repatriación. ¿Y cómo es después? Cada consulado se encarga, como la los consulados repatriación. nuestros en el mundo, de repatriar a sus En 2 nacionales. semanas, en 10 días, en Por 5 eso- Y días. eso, Hay y ahí sí argentinos, se explica ¿Qué es lo que va a terminar pasando? por qué vienen a Buenos Aires. Pues si vos tenés a la gente en un lugar fronterizo, con la frontera de Bolivia cerrada antes que la nuestra, ¿qué haces con los tipos? No hay un vuelo internacional Está bien. de Salvador. Entonces, lo que va a pasar es, entonces, México. para ordenarnos, estamos parados. Van a hacer la cuarentena por segunda vez. Por segunda O sea, doble cuarentena van a si hacer. circulan Les van a por hacer Argentina. seguramente los hisopados por cuarta vez. Para ver si hay una mujer con fiebre, aparentemente, y dentro de 13 días, irán a cada uno de los consulados para que cada consulado Pero perdón, los reenvíe a su país. Yo digo algo, ¿no? Teniendo en cuenta la escasez de recursos que tenemos, de test, recurso humano, todo. Si esta gente, si nosotros creemos en la coordinación entre las provincias, entre las... No creemos. Si creemos, No creemos. Probar si que no. creemos. No Si creemos, Morales no dice, creemos. yo hice a este grupo de extranjeros diverso cumplir una cuarentena, Sí. los testé a todos, están sanos, los mando para que sean repatriados. Sí. ¿Desde dónde? Desde La Quiaca, no, desde Buenos Aires. Claro. Entonces, cuando llegan a Buenos Aires, el gobierno de la ciudad sabe que este micro viene con gente no infectada y que puede ir a los consulados sin gastar camas de hoteles que quizá necesitemos para otros, otra vez tests, otra vez servicio de catering. Digo, me parece que estamos malgastando esfuerzos Y lo y que pasa es que recursos. supongo que el problema es que le toman la temperatura a todos y aparece una mujer La chica. que le da Claro. temperatura todos alta. a cuarentena, Y de vuelta. entonces, teniendo Pero puede una... tener puede tener cualquier resfrío, cosa, Que puede- sea, sí. pero Sí, si es por eso nos pasa todo. Si la habían testeado para coronavirus, si es verdad lo que dice Morales, hace un día y medio,
Después de 14 días de cuarentena. Puede perfectamente dar negativo hace 48 Pero horas, 14 días de ser cuarentena, asintomática y dar hoy los síntomas. Yo en lo personal prefiero que vuelvan a dejar a todos en cuarentena, que los vuelvan a testear, aunque sean nuestros recursos, porque quiero saber que están bien. Claro, pero da la sensación de que hay una disparidad, porque están llegando aviones, sí, ¿no? Vuelos de repatriación cada 48 Hoy horas, 3. bueno, cada 72 horas, y ahí queda discreción. Yo, a ver, me agarro, me tomo de lo que vos decís, porque tiene que ver con lo que va a pasar mañana en la puerta de los bancos, ¿no? Me tomo de lo que vos decís. De la cuarentena ideal a la que tenemos que tender todo el tiempo, todo lo que podamos todos, ayudar desde nuestro lugar, desde los que trabajamos, de los que están en un hospital, desde los que del policía, todo lo que el ferretero, todo lo que quieran. De esa cuarentena ideal está la cuarentena real. Y da la sensación que cuando el país, en principio, está más ordenado, tiene un mayor sistema de salud y económicamente es más sólido, parece que las cuarentenas se llevan más adelante. Y cuando los países tienen una demografía social, socioeconómica compleja, difícil, 35% de pobreza, las cuarentenas van como pueden. Tenemos que empezar también a ubicarnos. Entonces, decimos, y 7 provincias no los pararon. Y sí, 7 provincias no los pararon. Y no están coordinados. No, y no están coordinadas las provincias. Y por ejemplo, los choferes de camiones que van pasando por muchos municipios para dejar la carga para el sistema integral de alimentos de los argentinos, están atrasados y por eso también hay desabastecimiento en almacenes, sobreprecios, se aprovechan de esto, algunos y te cobran el triple. Bueno, es todo un desarrollo de emergencia, de emergentología, que evidentemente no estábamos preparados. Y uno, la verdad, a un gobierno que tiene 4 meses en el cargo no le puede ir. Pero no desarrollaste un departamento de emergencia para una pandemia, de un virus. Y la verdad, vamos a ser sinceros, le hubiéramos dicho a Alberto Fernández, mirá, es tu prioridad número 1000 de 1000. Entonces, claro, nos pasan estas cosas. Lo que creo que tenemos que hacer es, iba a decir, calmarnos. Tomarlo un poco todo con más prudencia porque estas cosas pasan. Sí. A ver, somos uno de los pocos programas que está hablando hace 3 días de lo que se viene mañana en los bancos. Hoy tuve la oportunidad de hablar con el jefe de gobierno de la ciudad, con el vicejefe. ¿Qué va a hacer mañana? Por ejemplo, la ciudad mañana en los bancos va a poner todo un sistema de seguridad. Hay un despliegue impresionante de seguridad. Porque ¿qué temen? Que mucho jubilado esté en la calle con plata. Y pueden ser víctimas de ladrones. Pero más allá de eso... Vos tenías que que mejoran la frecuencia de los subtes mañana. Hay 11, en razón de esto. Los subtes siguieron funcionando, pero no con normalidad. Esto es nuevo, 11 estaciones... Esto es último momento. Hasta ahora, ¿qué pasó? Cuando se instauró la cuarentena, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dejó algunas estaciones de subte inoperativas. Entonces, las líneas de subte paraban en las cabeceras y esas estaciones no estaban en funcionamiento. O cerca de hospitales o lugares de atención pública. Paraban ahí. Para que mañana pueda haber una agilidad mejor en la movilidad de la enorme cantidad de gente que va a ir a los bancos, no solamente los jubilados, sino los beneficiarios de otras asignaciones sociales, van a funcionar todas las estaciones de subte con un cronograma habitual. Habitual de día laborable, digamos. ¿sí? Bueno, esto es lo que está pasando. En el medio hoy, además de toda esta historia de este micro, el micro de la discordia, el micro del papelón, sucedió un hecho muy importante. El presidente de la Nación le dijo no al ministro de Salud. El ministro de Salud ayer, en una reunión virtual con legisladores, dijo que se estaba pensando en agrupar todo el sistema sanitario bajo el comando del Ministerio de Salud Nacional, incluyendo a los privados. Cuando hablamos de los privados, no hablamos solamente de las compañías de medicina prepaga. Tenemos que pensar en la enorme estructura sanitaria argentina que representan las obras sociales y el PAMI. Dicen que es 40, 30, 30. 40 el mundo de la obra social, 30 la medicina prepaga y 30 el Estado en la distribución. Entonces, por suerte, el gobierno hoy a la mañana lo frenó al ministro y por ahora no hay nada de eso. Lo cual no significa que en caso de que la situación se complique mucho más, haya naturalmente una coordinación que ya la hay entre los públicos. A ver. Pero perdón, lo dijo Melocopita si acá. Hay 10 lo dijo Melocopita acá. Si hay 10 hospitales públicos que no dan abasto
y hay una clínica privada que tiene 5 camas libres, es obvio que la clínica privada, digo, sentido común. Pero bueno, se quiso avanzar, me parece que en un mal momento, se calculó mal el tiempo. Otra de Ginés, ¿no? Habrá que ya ver venimos con varios líos con Ginés, ¿no? Veremos cómo fue. Venimos con varios líos con Ginés, ¿no? Estaba muy avanzado el plan. Ginés no había un borrador. Ginés no había habló, un borrador. Exactamente. Ginés habló, hasta ahora todos los planes de él lo dice en privado, el presidente los viene avalando y él los presenta y en un momento... Hubo uno que no. Ahora hubo un plan, no. empezamos hubo un a plan tener... antes que el presidente no avaló, que es que el coronavirus no llegaba a Argentina. No, dijo el presidente, por suerte, no lo dengue. escuchó. Y no hacemos... Eduardo López, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo? Fabián y toda la mesa, ¿eh? ¿Cómo estás, doctor? Bueno. Hola, buenas noches. Muy bien. Quiero hacer una aclaración. Por favor. De cómo es la porción de la salud en la Argentina. A ver. Le asignan 30% al sector público, ¿no? Sí. Decime, con 35% de pobres, ¿vos creés que el 30% es solo del sector público? ¿En qué sentido? Y si hay 35% decís, si no alcanza. No lo veo yendo a la medicina privada. No, es que el 35% de pobreza yo creo que no debe, mucha parte no tiene directamente cobertura. Claro, es lo que dice. Claro, ese es el sector público. Claro, y no sé si el sector público alcanza al 35 ¿sí? No, por eso quiero decir que el sector público cubre mucho más que lo que se está hablando. ¿Está claro el concepto? O no lo cubre gente sin cobertura. Claro, pero van al hospital público. El pobre tiene que operarse de apendicitis, no lo veo entrando a la obra social. Sí, pero no todo el 35%, Eduardo, va al hospital público. Vos lo sabés más que yo. Hay un porcentaje de gente que no necesita atención, gracias a Dios, digo, porque también, no todo el 35%. Que se accidenta en la calle, en un accidente de calle, va al hospital público. Pero espera, Eduardo, sí. No, lo que yo quiero explicar es que el hospital cubre, en la práctica, cubre más del 30%. Vos decís, está bien. A mí los porcentajes que di me dicen que la estructura, lo que vos estás aclarando es que en materia de quienes van es más que el 30%. Está bien, buen punto. La oferta es la estructura que decimos, la demanda distinta. Está bien. Está claro. Bueno, Eduardo, 1.265 positivos, 36 muertos. ¿Se cortó? Ay, qué pena. Bueno. Ahora vamos a recuperarlo. Hoy el ministro de Salud de la ciudad dijo, estamos aplanando la curva. Sí. Un dato muy importante explicó el ministro de Salud. Dijo que el R0, ¿no? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿El R0 se llama el contagio? La capacidad de contagio. Que estaba, a nivel mundial, está casi en 4 por un positivo. ¿Puede contagiar a 4? Ahí ya me perdí. Eso dijo él hoy. El promedio, lo dijo acá el ministro porteño, lo dijo el domingo, casi 4. Y él dice que con la cuarentena que estamos haciendo, se va a poder bajar ese promedio a 1.6. Es decir, que si uno... A ver, Eduardo, sí, ahí estás. El de punto 4 no está confirmado por OMS. Todavía la OMS mantiene 2.6, 2.5 a 3. ¿Está bien? La cuarentena nuestra seguramente... ha bajado, porque si vos analizás la cantidad de testeados versus la cantidad de positivos, estamos alrededor del 17-18%. Cuando al principio de la cuarentena estamos alrededor del 21%. Quiere decir que hay un pequeño porcentaje entre los testeados y los positivos que ha disminuido. Esto, si esta tendencia se mantiene, es una buena noticia. ¿Está claro? ¿Por qué es una buena noticia? Porque significa que el porcentaje de individuos que se infectan, diríamos, han disminuido en proporción a lo que se infectaban antes de la cuarentena, que era alrededor del 21,7 aproximadamente. Entonces eso es una buena noticia. La curva sigue aumentando de una manera que es una curva de aumento, diríamos, suave comparado con los aumentos lineales o exponenciales. Ahora, yo creo que hay que seguir trabajando fuertemente en la cuarentena para lo que siempre decimos, para evitar que el virus aumente o disminuya, mejor dicho, su circulación en nuestra comunidad. Ahora, tenemos que seguir trabajando fuertemente en la detección de los positivos, de los que tienen pocos síntomas, que esos son los individuos que van diseminando el virus por la comunidad sin darnos cuenta. Hoy por hoy no lo estamos viendo esto, porque está casi todo el mundo en cuarentena y se está cumpliendo bastante bien. Pero cuando la cuarentena se vaya flexibilizando
diríamos, se vaya, digamos, siendo más suave. Ahí hay que estar muy atento a ver cómo esto evoluciona, ¿no? Sí, Eduardo. En este sentido, yo creo, sí, te escucho. Esta es la pregunta que dije, busquémoslo, Eduardo, porque sabes que vos sos nuestra guía en el tema. Es Eduardo. La cuarentena total, presuponemos que se va a levantar el domingo 12, el lunes 13 de abril. Esto no significa que todas las actividades van a volver. Hay un montón de actividades que no van a volver. Aclaro, no va a haber clase, no habrá partidos de fútbol, bueno. Espectáculos, no va a volver nada de eso. Pero va a haber mucha gente más circulando. Entonces, mi pregunta es, si el pico va a estar finales de abril o primera semana de mayo, si no será nos va a agarrar el pico con semi-cuarentena. ¿Se entiende lo que te pregunto? Sí, te entiendo perfectamente. A ver, la cuarentena se va, diríamos, a flexibilizar, diríamos, en algunos puntos y en otros se va a mantener aproximadamente muy parecido ahora. La clave en la flexibilización va a ser ese grupo de gente que uno le va a empezar a permitir ir a trabajar o quizás abrir pequeños negocios o iniciar alguna obra en construcción. Por dar 2 o 3 ejemplos, diríamos, esto tenemos que manejarlo muy bien para mantener fuertemente el distanciamiento social. Si nosotros abrimos la cuarentena y dejamos de repente que el transporte sea un individuo al lado del otro, esto vamos a perder mucho, porque esto es un mecanismo de contagio muy fácil cuando uno lo mantiene sostenido en el tiempo. No tanto circunstancialmente, sino cuando uno lo mantiene esto durante bastante tiempo. Entonces, en este aspecto, yo creo que vamos a tener que analizar cupos, por ejemplo, en los pasos fronterizos, cupos para transportar cada metrobús. Por ejemplo, en España se permite que el ómnibus no tenga más de 20 pasajeros para mantener la distancia social. Entonces, esto es una medida. Lo mismo va a pasar con el tren, y el subterráneo hay que mirarlo muy claro, porque el subterráneo acumula mucha gente en corto periodo de tiempo, pero con alta densidad. ¿Sabés que mañana los subtes en la ciudad van a funcionar normalmente en razón del pago a los jubilados y receptores de planes sociales? Perdón, ¿no? Ahí me están escribiendo el subterráneo, ahora aclaramos el cronograma, sí. Porque no es normalidad. Pero es más que lo que había. Es más de lo que había. 11 estaciones más que están cerca de los bancos y no en el horario habitual, sino solamente en el horario bancario. Pero se va a ampliar la frecuencia de subtes mañana. Bien. Sí. Va a ser una buena prueba a ver cómo funcionamos realmente abriendo un poco serios con la cuarentena. Claro. Los que tienen que viajar en subte porque lo necesitan, aquellos que van a cobrar, gente. ¿Qué recomendación le haces a quien te está mirando y mañana, por ejemplo, va a viajar en subte? El primer recomiendo es no viaje en las horas pico, primer punto. Segundo punto, diríamos, trate de mantener una distancia social no menos de 1,5 metros entre una persona y la otra, digamos. Tercero, si usted ve que va a subir mucha gente a su vagón, espere el próximo. Cuarto, tener un poco de paciencia, que en una pandemia también es necesario. Yo creo que realmente es muy importante el comportamiento social en esto. Lo venimos hablando muchas veces. Uno puede discutir los asintomáticos, los que macanudos, pero creo que lo que hay que tratar de entender a la gente es eso. Este es un virus, diríamos, que si usted analiza, diríamos, tiene algún comportamiento, un comportamiento que es muy parecido a todos los países. En los países que el distanciamiento social no funcionó, en los países que no se hizo una cuarentena fuerte de entrada, y en los países que se testeó poco, este es un virus que siguió creciendo. Entonces nosotros estamos trabajando con la cuarentena fuerte e insistimos en el comportamiento social. Hay mucho de esto, ¿no? Pero hay mucho que insistir. Uno puede hablar de ciencia y explicar los anticuerpos y toda esta historia, pero en realidad este virus tiene un gran comportamiento o un pobre comportamiento en función cómo nosotros funcionamos como sociedad.
Oye, Eduardo, bueno, ojalá hayamos aprendido toda la sociedad a partir de ahora a tener esa prevención del distanciamiento social cuando se abra la cuarentena. Pero hay un número que yo miro mucho y no sé si es correcto o no, y por eso se lo quería preguntar a usted, que es el especialista, que tiene que ver con la cantidad de gente que pasa a terapia intensiva. Y me llamó poderosamente en el parte de hoy del Ministerio de Salud el salto cualitativo y cuantitativo que hubo, que pasamos de 55 a 72 internados en terapia intensiva en un día. ¿Esto nos está hablando de que se está poniendo más grave la situación? ¿No es un número que por sí solo identifique algo? No, está dentro de los márgenes, un poco más alto de lo habitual, pero está dentro de los márgenes porque uno, si lo analiza claramente, fíjense ustedes que... ¿Hola? Ahí. Lo perdimos. Te escuchamos, Eduardo, sí. Ahí, lo que yo digo es que en realidad, si uno analiza esto, fíjense ustedes que es un 7, más o menos un 6% del total, cuando la media a nivel mundial está en 5%. Con lo cual, a mí me parece que no es un salto estadísticamente significativo, ¿no? Fíjense que tenemos 1.100 infectados y hay 72 en la terapia intensiva, de alrededor de un 6,5%, que es bastante aceptable en función de lo que tenemos, ¿no? Entonces, a mí me parece en este sentido que eso no me preocupa. Sí me preocupa, y eso hay que mejorar, que hay algunos fallecimientos en gente más bien adultos, no de adultos mayores, sino más bien adultos estándar o adultos jóvenes, que eso es lo que hay que uno mirar. Eduardo, ¿qué edad sería adulto joven? Bueno, de 20 a 35 años, más o menos, 40. Después está adulto común, 40 a... ¿Y esto a qué? Te pregunto, ¿podría tener una explicación en alguna enfermedad preexistente respiratoria? Una es perfectamente esa. Acordémonos que el fumador es un individuo que tiene mal pronóstico, tiene más complicaciones en esta enfermedad. La otra es el acceso rápido, ¿no?, a la terapia intensiva o el acceso rápido a la consulta. Y ahí volvemos de nuevo a un tema que me parece que es muy importante, es hoy en día en la zona donde el virus circula comunitariamente, tener fiebre más algún signo, aunque parezca estúpido o poco importante, consultar para que se testee. Daría la sensación que los test, diríamos, no se están usando en toda su cantidad o no están bien distribuidos. Claro. Esto no puedo saber. O no hay cantidad suficiente. Nosotros hemos hablado aquí con Fabián y hemos dado cuenta de la información que cada uno de nosotros tenía respecto de la cantidad de test disponibles, ¿no? Pareciera que todavía no hay cantidad suficiente para hacer testeos masivos, como bueno, muchos de los profesionales de la salud como usted proponen, ¿no? Como parte del tratamiento, aislamiento social, cuarentena y testeo masivo. Sí, yo creo no es testeo masivo, es testeo ampliado a los que tienen los síntomas, ¿no? Que no vamos a testear a todo el mundo. Me sorprende, y yo coincido, alguien lo comentó ahí, creo que fue Débora, que Jujuy haya hecho 3 exámenes para que confirmar que son negativos un grupo de personas que estaba ahí. Sí, el micro. Sí, la verdad. Descree. Ahí micro. Vos no crees. ¿Sabe qué, doctor? Yo no quería contradecir esa información que decía Gustavo, pero me llamó la atención porque Jujuy tiene 5 casos confirmados hasta ahora. La ciudad de Buenos Aires tiene 345. 343. La ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud le dio 3.000 kits. Y la provincia de Jujuy, que entiendo yo, con 5 casos, no sé cuántos kits tienen como para hacer pruebas. No, pero debe tener porque el gobernador anoche nos ofreció a todos que querríamos entrar a la provincia, que si pagábamos los $18 nos hacían el test. Bueno, no sé entonces. Yo creo, con todo respeto a Morales, hay que ser prudente con las palabras, me parece, en este momento, porque digo que creo que la pandemia no puede ser no puede ser manejada con criterio político, sino claro, de salud pública, tratando de apoyar a la gente. Yo creo que estamos en un momento que es muy importante, porque dentro de aproximadamente 10 días algún mecanismo de cierto grado de flexibilización de la pandemia va a haber. Diríamos, se va a discutir esto, pero tenemos que estar seguros que, diríamos, que la gente se convenza de esto y no discutir si hago 3 test en un lugar donde no tengo casos, que me parece que es demasiado.
En ningún lugar del mundo se hacen 3 casos para los mismos individuos, 3 test para los mismos individuos. Eduardo, quiero volver sobre lo que dijiste recién, a mí me parece muy importante. Dijiste, me preocupa el testeo, o sea, que en algunos lugares no se está haciendo, que en otros lugares... Vos sos una palabra muy importante, sos una voz que es escuchada. Vos esto me imagino que lo estás planteando en los ámbitos oficiales. Sí, pero también es cierto que las jurisdicciones manejan sus propios recursos. Kits, sus propios recursos y sus propios kits. Esto hay que tenerlo también bien claro, ¿no? Yo creo que en esto puede ser que por ahí la distribución de los kits sea adecuada, pero la utilización no sea buena o no llegue a determinados lugares. Hay todo un sistema de comunicación interna del sistema sanitario al cual no tenemos, o sí, no sé, acceso a los periodistas, donde se les informa a todas las guardias públicas y privadas cómo deben actuar, ¿no? Cuando hay alguien con síntomas de coronavirus. Hoy, Eduardo, una guardia hoy, ¿qué protocolo tiene jueves 22/14? ¿Qué debe hacer? ¿En qué caso manda testeo? En la capital federal, conurbano bonaerense, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Tierra del Fuego, es todo individuo que tiene fiebre más dolor de garganta o tos o cierto grado de dificultad respiratoria, el test está disponible, ¿está bien? Se debería hacer. Ya no importa si viajó, si conoce a alguien que viajó, nada. Lugares que comenté, no, y además está escrito en la página web del Ministerio. Perfecto. Ahora, sí. Termino. Ahora, también es cierto que hoy me comentaron, por lo menos en Ciudad, que todavía los sanatorios privados están mandando al Malbrán, un grupo grande de... Tengo un amigo esperando el resultado. Por eso, con lo cual, diríamos un consejo de las instituciones públicas que compre sus propios kits, no sé si está claro, para acelerar esto, como plantean que hay individuos que están esperando hace 4, 5, 6 días. Exactamente. Para acelerar, ¿no? Digo, me parece que entre todos cooperemos un poco, pero de repente las instituciones privadas podrían comprar. Yo agregaría más, Eduardo, que lo hemos dicho acá, aquellos que en condiciones de las que vos acabás de decir, si tenemos tos, si tenemos fiebre, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, y hasta podemos pagarlo, que lo paguemos para ayudar. Bueno, eso que podamos pagar los $18, colaboremos, digo. Fabi, me leíste la cabeza porque iba justo a esa pregunta. La pregunta es, hay supuestamente un grupo en el CONICET desarrollando un kit rápido para Argentina, pero además hay supuestamente gente que podría llegar a pagar su propio testeo. O sea, ¿qué recomendás vos? Primero saber si efectivamente el CONICET está desarrollando un kit, y la otra pregunta es, ¿lo pagamos? ¿Lo podemos pagar? ¿Lo encontramos? Eso es, no es solo si lo podemos pagar. Por eso, ¿lo encontramos? Esa es la pregunta. Bueno, ahí viene la segunda. Es un tema muy interesante que estamos entrando, que es cómo el sector privado participa de esto, ¿no? Fíjate, yo les quiero decir lo siguiente. El Estado, ANMAT aprobó 6 kits para comprarse, demostrado que pueden servir. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, el Estado distribuyó los kits básicamente en las jurisdicciones nacionales, provinciales. Ahora, lo privado tiene que ir buscándose lentamente sus propios kits. Yo no digo que lo hagan de acá mañana, pero más pronto que tarde habría que hacerlo para tener sus propios kits. Primero, para poder tener mayor posibilidad de tener camas libres, con lo cual esto genera un ahorro. Y en segundo lugar, para tranquilizar a una familia y a un paciente de que si soy positivo o soy negativo, ¿está bien? Entonces, eso es otro tema que creo que hay que tenerlo en cuenta. Y otro tema que hay que tener en cuenta es que lo que está desarrollando la gente del CONICET, y bienvenido sea, me da la sensación que es en los métodos rápidos, utilizando el cuerpo, no la técnica PCR, ¿está bien? Sí, entonces, son test rápidos. Bueno, los test rápidos aparentemente son muy buenos, pero dan resultado al 4º o 5º día, empiezan a ser positivos. Quiere decir que para un diagnóstico precoz de un individuo que tiene 1 o 2 días síntomas, no alcanza. Y si lo quiero pagar como una persona, como está diciendo Debbie, como están diciendo los chicos, si lo quiero pagar,
lo encuentro, lo tengo. Si tenés síntomas. No, está como dice clarísimo, Eduardo, no ¿eh? es como No, soy snob, estoy aburrido, no me pude ir a Punta del Este o a Miami y pegó esta tarde a hacerme el test y subo la foto a Instagram. Si lo tengo que estamos hablando en serio. Claramente. Sí. No Si Palermo Instagram. Honestamente, yo no sé si a nivel privado hay laboratorios que lo hacen. Eso no lo puedo saber, ¿eh? Tengo la es un dato importante para saber, ¿no? Está bien, no lo sé en primer lugar porque yo no formo parte del sistema privado. Claro. En segundo lugar, que si el privado lo tiene, me encantaría que lo publicitara. ¿no? Coincidimos, Totalmente estamos todos de acuerdo. Bueno, Eduardo. Eduardo, estamos de acuerdo. Una pregunta, porque viene al caso con lo que está diciendo Eduardo. Cuando esto comenzó, últimos días de febrero, primeros días de marzo, hubo una pequeña polémica porque había prestadores privados que decían, nosotros tenemos test, pero no nos dejan hacer pruebas porque está todo centralizado en el Instituto Malbrán. Entonces, ¿qué pasó con eso? Ahora estaríamos dando vuelta a la cosa, creo yo, con muy buen criterio, según su consejo. No, yo creo que hay hospitales, por ejemplo, yo creo que mi información es que el hospital italiano, el británico, seguro tienen los test, ¿está bien? Y lo están haciendo. No puedo opinar por todo el resto del sistema de salud pública privada, que es bueno y que es grande en la Argentina, si tienen todos los test. O sea, eso no lo puedo saber. Bien. Y es lo que tenemos que seguir averiguando para estar... Eduardo, una pregunta. ¿Cuántos cuestan los tests? ¿A dónde se compran? ¿Se compran a un señor importador que vive en China? ¿A un señor que vive en Mozambique? ¿Quiénes hacen los kits? ¿Hay laboratorios argentinos que los hacen? No, los kits de PCR son muy específicos, requieren no solo un software, sino requieren un hardware, o sea, requieren un equipamiento, ¿está bien? Lo de PCR. Hay productores mundiales de kits de PCR, hay 7 que aprobó el ANMAT, 7 o 6, ahora no me acuerdo, que no sé si tiene un distribuidor en la Argentina o no. Sabemos el primero de todo, el que más se ha distribuido en la Argentina, que es un sistema que ya estaba, que lo compró prácticamente todo el Estado, ¿no? Que es el productor. Y perdonaron la pregunta porque no sabemos. Yo llamo por teléfono hoy, soy el Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor PPTs? ¿Cómo le va? Bien. Necesito 500.000. Bueno, me depositan esta cuenta. ¿Es así? ¿O hay tardo semanas en hablar, tardan semanas en mandármelos? ¿Cómo es? De los aprobados, la primera pregunta que tenés que hacer, aunque uno tenga el dinero, es: ¿tiene disponibilidad de kits para mandarme? El mundo entero los pide. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué? Porque el mundo está requiriendo. ¿Hay hoy? ¿Hay? No lo sé. Eso es que no lo sé, pero hay 7 aprobados. Eso es un tema 7 de mar. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias. Me quedó una pregunta, te la hago rápido. Está también Alejandro Rebosio, vamos a hablar con él, que es periodista de economía. Con Alejandro vamos a hablar de la otra pandemia, Eduardo, la económica. Preguntarte si quizás había que haber abierto los bancos, aunque sea con guardias mínimas, todo este tiempo. Creo que al principio no, ¿sabes por qué, Fabián? Porque necesitábamos un golpe de efecto. Está bien. Si nosotros aflojábamos en algo, la gente decía, bueno, van a seguir aflojando. Yo creo que esto es muy importante. Yo creo que tenemos que insistir a la gente que se quede en casa, y tenemos que insistir en la posibilidad que la distribución de test sea lo más abierta posible y por última instancia, tener un poco de confianza con cómo vienen las cosas, porque si no, va a ser muy difícil poder manejar esto en el futuro, sobre todo cuando flexibilicemos, aunque sea mínimamente, la cuarentena. Eduardo, abrazo enorme, como siempre. Gracias. Sí, miles de gracias a Eduardo López, uno de los hombres que mejor explica esto. Ya voy a hablar con Hugo Spinelli ahora en instante, que es epidemiólogo. No hay muchos epidemiólogos en Argentina. Él me lo decía recién, yo le pregunté, ¿hay muchos? Me dijo, no hay muchos. Y con Alejandro Rebosio, y como Spinelli menos. Y vamos a hablar ahora con Alejandro Rebosio. Me voy antes a España, me voy a hablar con Miriam Chamorro. Miriam es la mamá de Iván, que murió en el hospital de Palma de Mallorca. Es la ciudad donde ellos viven hace años, pero ahora Miriam lo va a contar mucho mejor que yo, pero con un desenlace muy, muy rápido, lo cual a uno, le hace dudar de si el sistema sanitario español
verdaderamente está funcionando bien. Miriam, ¿cómo está? Buenas noches, aquí la saluda Fabián Doman. Hola, buenas noches. ¿Cómo está Miriam? Ya me imagino cómo va a estar, pero quiero que nos relate, yo tengo acá todo lo que pasó, me parece muy fuerte cómo terminó todo, pero quiero que lo relate usted. Bueno, mi hijo era un chico que iba a un centro de día donde tenía distintas actividades que realizaba, como por ejemplo natación, rehabilitación, salidas, ese tipo de más que nada de distracciones. Eso le permitía sociabilizar y también a nosotros nos daba un margen de hora bastante importante para poder trabajar. Él se contagia en el colegio, no se sabe el foco desde dónde vino. Cuando se detectó el primer caso, entre el primer caso y el cuarto caso solamente hubieron 24 horas. Nosotros nos dimos cuenta que él no estaba bien. El día 9 de marzo ya no lo mandamos al colegio porque estaba con un poquito de gripe. Él estaba vacunado para la gripe, o sea que si tenía gripe tenía que ser una gripe leve. Entonces, como para observar la evolución que hacía y si era realmente gripe, lo dejamos en casa. Estuvo aquí aislado con nosotros. Yo no estaba trabajando, así que me dediqué a cuidarlo todo el tiempo y vimos cómo él iba empeorando, ¿no? Cada día estaba como un poquito más complicado, un poquito mal de la garganta, un poco de tos, y ya el jueves tenía mucha fiebre, tenía tos. Entonces llamamos al médico que vino a casa y como que no nos dio mucha bolilla, digamos, lo revisó así por arriba, dijo, no, está engripado, tiene una pequeña gripe, pero no un catarro simple, ¿eh? No hace falta llevarlo al hospital ni nada. El viernes llamamos porque tenía fiebre, el sábado llamamos porque tenía fiebre, también nos dijeron que había que esperar. El domingo vino una doctora en la mañana a casa, le recetó un antibiótico por vía oral, dijo que teníamos que esperar a pesar de que ya le sentía mucho ruido adentro. Y a la noche yo ya lo llevé a las 4:30 de la mañana del lunes porque él estaba verdaderamente complicado, tosía todo el tiempo, una fiebre muy alta. Y cuando llegué tenía neumonía y le hicieron la prueba y bueno, lo que duró la prueba en realidad más o menos dura entre 4 o 5 horas el resultado, pero en el caso nuestro se le hicieron sobre las 8 de la mañana. Y nos dieron el resultado a las 9 de la noche, ya estando en la planta de coronavirus. Eso fue hasta que lo internaron, perdón. Y después estuvo una semana internado y bueno, fue peor y con el desenlace que todos saben. ¿Qué es lo que le dice el primer médico en su casa? No, él como que no nos hizo mucho caso. Dio la casualidad que el médico que vino era argentino, pero bueno, no es que diga casualidad. Que no nos haya hecho caso por eso, ha sido una casualidad, un infortunio, digo yo, porque el hombre creo que estaba un poco como asustado también, porque claro, esto se ve como que hay miedo en la gente, porque la enfermedad es muy contagiosa y la gente no sabe quién puede tener y quién no, también. No hay tantas pruebas como para hacer tantas pruebas. Yo lo que entiendo, Miriam, de todo lo que usted explica es que el médico como que no creía que su hijo tenía coronavirus, o que podía tener, mejor dicho. No creía, porque de hecho yo le dije que estaba vacunado, que yo conocía mucho a mi hijo, que mi hijo estaba muy decaído, él no era un chico de hacer fiebre casi por nada. No era de esas personas que enseguida le suben la fiebre. En mi casa, él y yo, por ejemplo, teníamos esa particularidad que podíamos a lo mejor tener infección en la garganta y no tener fiebre. Entonces, que tuviera la fiebre en 38,5 para mí ya significaba algo fuera de lo normal en su caso. Y que tosía con tos seca. O sea, fiebre alta, tos seca, picazón en la garganta. Eso es síntomas muy claros de que... ¿Y él qué le decía? ¿Que su hijo tenía gripe? Él dijo que tenía un catarro y que no hacía falta que lo lleve a ningún lado, que para qué, que era peor, que al hospital no lo llevara. ¿Esto fue el 9-10 de marzo, lo que está relatando? Esto fue el día 12. El 12 de marzo. Quizás España no sea hoy la del 12 de marzo. Claro, seguro. Quizás si esto pasa
Hoy la respuesta del médico, Enseguida la respuesta del médico es otra. Sí, yo creo que sí. Además hay que pensar una cosa. Estamos en Baleares, esto es una isla. Acá había poquísimos casos, no había muchos casos. Entonces, para mí, esto como que no pensaron. Yo pienso que él no pensó que mi hijo tenía esto, porque si no, cualquier médico... No, claramente no pensó. Pero, ¿por qué? Porque era de riesgo. Era de riesgo porque él tenía una patología de base, que si bien su estado de salud era bueno, pero él era de los grupos que se consideran de riesgo. Por cómo nació, Fabi, la historia de ella y su hijo es muy fuerte en el nacimiento de su hijo, que queda trancado en el canal de parto, ¿verdad, Miriam? Sí. Y tuvo hipoxia perinatal. Este es un caso que tal vez podamos entender o se puede cuadrar, Fabián, entre las personas que se decide que van a vivir y las personas que no. O sea, porque es importante entender... ¿Puedes decir qué es eso? Yo creo que en alguna parte Miriam lo que reclama es que tal vez la historia de vida que tiene ella con su hijo, tal vez haya sido alguien que haya sido dejado de lado por el cuadro que ya él traía previamente desde su nacimiento, ¿verdad, Miriam? Sí, yo después llegaba a esa conclusión de que, bueno, a lo mejor en algunas personas se implican más que en otras. No, pero ¿cuál es el cuadro? Expliquémoslo bien. ¿Cuál es el cuadro, ¿Cuál es Miriam? la historia de Miriam y su hijo? Mira, él a mí me dejan pasar el parto, entonces tiene una hipoxia perinatal. Me tendría que haber hecho cesárea, no me hacen y se le hace una lesión en el cerebro con una posterior parálisis cerebral y le daban convulsiones desde que era chico como hasta 15 años fue lo más grave y después fue disminuyendo. Ya hacía mucho tiempo que no tenía convulsiones porque le habían cambiado toda la medicación, pero él igual era un chico de 33 años y medio con una edad mental de 3, 4 años. Entonces hay o que sea, él tenía claro. condición de epilepsia. Sí, bueno, él ahora, por ejemplo, desde hacía unos cuantos años para acá, no tenía convulsiones ya porque le habían dado una medicación muy nueva. Primero lo hicieron como probando, pero la medicación que él tomaba ya no tenía convulsiones. Y esto que dice Ernestina, que esta condición preexistente puede haber generado una opinión en el médico, es gravísimo. Yo no sé si en el médico que lo vio originalmente puede haber pasado. Para mí, el doctor que vino, el primero, no pensó que tenía lo que tenía. Y ya cuando lo llevamos al hospital, él estaba con una neumonía muy avanzada. Entonces, lo que había que hacer era urgente hacerle un tratamiento muy fuerte para atacar eso y ponerlo en respirador cuando no pudiera respirar. ¿Y él estuvo con respirador la última semana? No. Ah, ¿no? O sea, él lo internaron a la madrugada del lunes y el miércoles a la mañana a mí me dijeron que no se podía hacer más nada, que mi hijo se moría y que no le iban a poner ni un respirador ni le iban a pasar. Pero por entonces eso Ernestina tiene razón. Por eso, pero ese es el sistema que colapsa. Espera, a ver, para seguir, que es muy interesante. Como decimos, Miriam, que había pocos casos en ese momento ahí en las Baleares y demás. ¿Estaba colapsado el sistema como para que no hubiera suficiente cantidad de respiradores o había disponibilidad? Para mí no era porque estaba colapsado el sistema, por lo que te dije, porque era una isla, había pocos casos, de hecho había 190 camas preparadas ya esperando el brote de la enfermedad, que no estaban todavía ocupadas. Para mí eso no fue el caso. Ellos me dijeron a mí, yo te digo lo que me dijeron literalmente, no te voy a agregar ni te voy a quitar absolutamente nada. Ellos me dijeron que él no resistiría que le pusieran un respirador y que ponerle un respirador era matarlo. De todas maneras se murió. Gravísimo. ¿Me entiendes? Sí. Miriam, vos estás allí, bueno, vos vivís en España, tenés familia, digo, ¿cómo la estás pasando? ¿Estás acompañada en este momento? Sí, nosotros éramos 4, tenía mi hijo y una hija más, vivimos, los 3 que hemos quedado vivimos en casa. Tengo una hermana y un hermano con sus familias que viven acá y tengo 7 hermanos en Argentina. El tema es que cuando mi hijo se muere, yo vengo directamente a aislamiento, todos los 3 venimos a quedarnos aislados y no hemos podido darle un abrazo a nadie. Claro. Por eso te lo preguntaba, porque es muy cruel este virus. Es muy cruel. Mira, eso es lo que creo que
tiene que saber. Yo y leí algunos comentarios de otras notas que hice y alguna gente dice, qué madre fría, no quería a su hijo porque no llora. No sé si la gente quiere que yo aparezca acá despeinada, llorando como una loca. Yo lloro cuando tengo que llorar y hablo cuando tengo que hablar. Miriam, porque tengo una, si me permitís, me permitís darte un consejo a la distancia, primera vez que hablo con vos en mi vida, me voy a tomar el atrevimiento de darte un consejo de la experiencia de hace más de 20 años de hacer notas con familiares de víctimas. Vos llorás cuando se te canta llorar. No tenés que explicarle nada a nadie, no te justifiques con nadie. El dolor aparece cuando aparece, el dolor lo tenés todo el tiempo, la angustia. Digo, no, Miriam, no tenés que justificarte. Te interrumpí porque vos no tenés que explicarle nada a nadie de lo que haces o dejas de hacer. Bastante sufrimiento tenés. Lo natural es que un hijo entierre a un padre y no un padre entierre a un hijo. Entonces, bastante lo que estás pasando para que que digan lo que quieran. Las redes sociales cumplen funciones muy buenas y a veces funciones menos buenas y a veces directamente no sirven para nada. Es lo que es. Miriam, te mandamos un abrazo a la distancia, grande, no estás sola, acá estamos, lo que necesites contar con nosotros para lo que sea. Gracias, y lo único que quiero decir a la gente es que tienen que tener la responsabilidad de cuidarse y no salir. Esto no se frena de otra manera. Si vieran cómo está Madrid desbordado completamente, eso sí que está colapsado. Hay gente por todos lados, es un desastre. Y eso va a pasar, va a llegar a todos lados. La única manera de frenar, yo creo que ustedes han tomado las medidas con mucho tiempo. Acá lo tenemos claro. Y eso es lo que les va a salvar Miriam, bastante de todo un beso enorme, enorme a la distancia, por supuesto. Gracias, Miriam. Miriam Chamorro desde las Islas Baleares, en España. A ver, tenemos dos últimos momentos. Uno es político. Atención a lo que va a contar Débora Plager. Esto va a generar muchos comentarios, va a tener mucha repercusión, que involucra a una de las figuras políticas de la Argentina. Claro, efectivamente, es una mujer de alto perfil político a la que no estamos viendo últimamente en ese rol porque disputó en la última elección su reelección a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, elección que ganó Axel Kicillof. La vamos a ver cuándo, en estos días, en las próximas horas. ¿Dónde? Trabajando en la ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta. ¿En qué área? En un área que ella ya conoce. Recuerdan ustedes que el comienzo, digamos, en la vida pública con más repercusión de María Eugenia Vidal fue justamente ejerciendo el rol de ministra de Desarrollo Social de, en ese momento, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Bueno, Larreta había hecho declaraciones públicas, ¿te acordás? Diciendo que convocaba a cualquier voluntario, cualquiera que quisiese colaborar en este contexto, digamos, de pandemia. En esa convocatoria entra María Eugenia Vidal y se pone a disposición de Rodríguez Larreta. Un poco también hay que entender que en este momento lo que privilegió Vidal es esta sintonía que se vio en este último mes, por lo menos, de coordinación entre Larreta y el presidente Alberto Fernández. Verla caminar en la provincia de Buenos Aires, la verdad que haría un mucho ruido, porque ella fue quien disputó habla con Kicillof, tiene diálogo con Kicillof. Una cosa es tener diálogo y otra hay otra foto, porque hubo un adelanto de esto. Hay una foto de ella que tiene más o menos 2-3 semanas con María Migliore, que es la ministra de Desarrollo Social de la ciudad. Que es María, sí, hay una foto de María con Vidal, que se reunieron hace, creo, 2-3 semanas. O sea, ya había un avance de esto. Lo que hay que aclarar en cuanto a María Eugenia Vidal y Larreta, pongamos la foto de los dos. Acá está justo. Esto es ellos dos. Bueno, ellos tienen históricamente una excelente relación personal y un vínculo acá me parece que hay un algo más. Acá me parece que hay un Vidal Larreta, Larreta Vidal, que también es un gesto para otra gente interna de PRO, ¿no? Otro contexto. Pero bueno, que no podemos dejar de... Bueno, de acá nos vamos a último momento de Gravia. Sí, que soy el encargado, parece dar las malas noticias últimamente. Tenemos un nuevo fallecido en la Argentina. O sea, 37. 37, sí, por el coronavirus. Y es un fallecido, todos los fallecidos es el mismo dolor, pero a Mendoza
que es donde se produjo este deceso, le duele un poco más porque era un ciudadano ilustre de la ciudad. Se trata del dibujante, historietista Juan Jiménez, falleció hoy, había vuelto de España donde él vivía. Él ganó los 3 premios más importantes de historieta e ilustración que se puedan ganar en España: el de mejor artista extranjero y el de mejor artista español. Lo ganó en Barcelona. Había vuelto hace aproximadamente unos 25 días a Mendoza. Tenía síntomas que comenzaron leves el 16 de marzo, lo internaron el 22 de marzo y lamentablemente hoy fallece a los 76 años. Actualizamos entonces: 37 víctimas fatales en Argentina del coronavirus. Es probable que cuando llegue este famoso pico de la epidemia, del que hablamos todo el tiempo, de la famosa curva, los partes oficiales sean quizás 4 por día, para no quedar desactualizados. Están estudiando eso. Quiero hablar con Hugo Spinelli, quiero hablar con Alejandro Rebocio. Hugo, ¿cómo está? Buenas noches. A ver, ¿por dónde arrancamos? El caso del micro, ¿qué le parece? Desde lo epidemiológico, desde el punto de vista sanitario. A ver, controlar a las personas es muy difícil. La posibilidad de ordenar la sociedad sería fundamental para evitar los contagios. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Salir de la cuarentena es necesario, lo decíamos ayer, por las consecuencias sociales. Ahora, el tema es cómo nos educamos todos, y ahí el rol del Estado está en señalar, pero hacer cumplir es muy difícil. Las medidas más básicas: lavado de la mano, las distancias, no reuniones de más de 50 personas, protección de los grupos vulnerables, y tomar conciencia de eso. Es decir, tenemos que hacer una fuerte impulso en que tomemos conciencia de esas medidas que son tan básicas para protegernos. O sea, de entrada, 62 personas en un micro ya está mal. Y sí. Es decir, aunque todo bien, aunque, no conozco el micro, aunque supuestamente circulara con todo lo que corresponde, sí, ya arrancamos mal de entrada. No importan los papeles, ahora hablamos de las personas. Y hay menos de 1 metro de distancia, ¿no? Ahí. Ahí. Hacer norma de eso es fundamental. Ha sido, tomamos conciencia y tomamos solidaridad con el otro. O sea que desde el punto de vista sanitario, si usted fuera el responsable de la salud de Jujuy, ese micro nunca hubiera salido con 62 pasajeros. Salido. Ahora, lo que pasa es que puede salir y sale con 15 y te paró a los 20. Sí, 30. Claro. Es decir, esas trampitas que hacen parte, es decir, lo que tenemos que problematizar, esas picardías, que el otro extremo sería hoy el consorcio ese que leí en los diarios, que quiere expulsar al médico. A la médica. Estamos todos locos. Buen tema. Hay varios, yo conozco 6 o 7 casos. Bueno, entonces ahí está en función. No solo es con médicos, también ha habido casos con enfermeros, también con policías. En este edificio vive un policía que está... Claro. Paremos esta locura. Ahí hay un Pero tema ¿y qué se central, dice para que nos calmemos? La alteridad, es decir, cómo entendemos al otro. El otro no es un yo, el otro es realmente... Y tenemos que ser solidarios en eso, solidarios en cuidarnos, porque si empezamos a discriminarnos, es una guerra de todos contra todos y no tiene ningún sentido. Es decir, tenemos que reforzar los elementos solidarios. Las epidemias... Para reforzar los elementos solidarios, tenemos que bajar el pánico, porque en el pánico no soy solidario. Pregunta, en las epidemias no perdemos cierta, como lo digo amable y elegantemente, cierta capacidad de pensamiento racional propia de los humanos? ¿Sí? Se llama pánico. Perdemos. Entonces, por eso nosotros insistimos a lo largo, es el rol importante que tienen los medios de comunicación social en informar y en no alarmar. Es decir, la gente tiene miedo. Es decir, hoy estuve en una radio y los comentarios es gracias porque me tranquilizó. La gente necesita tranquilizarse, porque si le infundimos más miedo, si la bombardeamos con información, con muerte, con enfermos, entra en pánico. Porque ¿qué está pensando una persona mayor de 65 años? Que se van a morir todos. No se van a morir todos. Claro, entonces, pero... Ahora, es muy bueno. Pero es verdad. Informar y alarmar es un límite muy difícil. Y ahí le quiero repreguntar, ya no como profesional, sino desde lo personal. Lo que usted dice es absolutamente cierto, pero hay un pensamiento que a mí me perturba. A ver, es estadístico, es matemático, vemos cómo es la progresión de la pandemia en el mundo y en la Argentina. Será más, será menos, pero habrá X cantidad de personas fallecidas. Y uno se pregunta en esa lotería, ¿no? en esa ruleta que gira, ¿a quién le va a tocar? ¿A un ser querido nuestro? ¿A nosotros mismos? ¿Cómo hacer para evitar esos pensamientos negativos? A todos no, a algunos. Bueno, ¿y por qué no algunos de nosotros o de los míos? Pero, Débora, hay montones de otras causas que se mueren los argentinos. Yo ayer dije que el año pasado se murieron 87 personas por día por neumonía. Se mueren 12 personas por día en accidentes de tránsito. Nos morimos.
La muerte es un hecho... Pero acá hay una diferencia. Yo entiendo el punto, Hugo. Acá hay una diferencia. Los gobiernos decidieron que el coronavirus es más importante que todo eso. Bueno, entonces ahí también hay otro tema. Los gobiernos, Sí, digo, sí. No el argentino, Es los que gobiernos. Lo que pasa es Mucho que antes cuando que la los Argentina. problemas afectan a sectores que tienen más poder de poner temas en la agenda social, son más relevantes. Nosotros tenemos muertos por tuberculosis, donde no hay agentes que tengan poder de meter el tema de la tuberculosis en la agenda. Entonces es otra discusión. No. Prometo volver sobre ese punto. ¿Vos hubieras tenido los bancos abiertos toda la cuarentena con una guardia mínima para evitarlo de mañana? A ver, lo que yo creo que la cuestión... Ayer el cientista político habló del martillazo y la danza. Había que hacer una medida fuerte de cuarentena. Ahora, hay que salir ordenadamente y salir con estas medidas básicas. Bien. Pie para Alejandro Rebosio. Alejandro, ¿cómo estás? Bien. Estamos hablando de que hay un parate económico, la pandemia económica. Por ejemplo, yo parezco ya un plomazo con el tema de los bancos. Lo que pasa es que hay mucha gente con muchos problemas económicos por no tener efectivo. Sí. Y en esto incluyo al Estado. Hoy me enteré que 6 de cada 10 argentinos pagan todos sus servicios, impuestos y contribuciones en forma individual, no en forma bancaria. Entonces el Estado, viste, que se queja, no recaudo, y si la gente no puede pagar. Claro. ¿Hubiera cambiado que los bancos estén abiertos? Hubiera cambiado, sí, pero bueno, está el riesgo. Pero está la sanitario. cuestión que dicen ellos. O sea, ese es el tema. O sea, sí, la economía podría estar mucho mejor, pero es verdad y creo que hay bastante consenso social y también en el sector empresario de que es necesaria que haya esta cuarentena para frenar. Lo que sí me parece que se está poniendo en duda es qué pasa a partir del 13 de abril. Me parece que hay muchas dudas de que sea económica y socialmente sostenible mantenerlo como está ahora. O sea, va a haber que empezar a flexibilizar algunas cosas, que algunas actividades vuelvan a funcionar, porque ya antes de empezar el año, cuando empezó el año se pensaba que la economía argentina este año iba a caer 1,5%. Ahora ya con esta cuarentena hasta el 12 de abril se habla de 4% de caída del PBI, después de haber caído en 2018 y 2019. O sea, tercer año consecutivo para atrás. Y eso si sale bien la reestructuración de la deuda. Si no, algunos dicen que puede caer 8% de la economía. Ahora, en función de... No todas las actividades han caído igual. Digo, me imagino que venta minorista de alimentos no habrá caído como inmobiliaria o como venta automotor. Entonces te pregunto, porque venta automotor no hay. ¿Qué actividades te imaginás vos que en función de su caída vertical el gobierno quizás el 13 de abril rehabilita? Yo creo que tenés el 70% del comercio cerrado y el 80% de la industria cerrada. Creo que van a intentar rehabilitar algunas actividades que son esenciales. También va a haber presión de distintas provincias para volver a poner en marcha algunas actividades. Hoy leía que en Misiones querían reactivar el sector forestal. También va a haber esos lobbies de todo el mundo va a pedir, y no, mi actividad es esencial. Sí, y el argumento al gobierno es o me habilitás la actividad o dame subsidio. No, y la no esencial. No, el lobby es ese. Ahí va la cosa, ¿no? Muchos dicen, se aguanta cuarentena mientras que me des un subsidio para pagar los sueldos. Y la changa, ¿no? Porque, digamos, acá hablamos mucho de lo que pasa en la provincia. El que, no sé, desde la persona que hace algún trabajo de manera, no sé, un carpintero. Hay mucha de esa gente que se maneja con el efectivo del día a día, ¿no? Sí. Que necesita salir. Y además, bueno, hay una gente que va a cobrar los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia, que son los monotributistas de las categorías más bajas, los que reciben la asignación universal por hijo, empleadas domésticas, pero después están los de la categoría monotributista de C para arriba que no van a recibir ingresos. Hoy yo me voy a Italia, a Milán. Hoy me contaba una fuente del gobierno, ustedes saben que se cierra mañana la posibilidad de preinscribirse para recibir esta ayuda social de emergencia de 10.000 pesos. Sí. Me acuerdo que hubo una discusión al principio, me contaban en el gobierno, que si eran 3 millones y medio los receptores. Hasta ahora son 11 millones los inscriptos. 11 millones. Preinscriptos para probarse. De lo cual calculan que va a haber un peinado, pero que tampoco me dicen que el peinado va a ser hasta lo que creen. Grueso, digo. Claro, no, va a haber peinado, pero si que... lo necesitan... No estamos discutiendo, estamos poniendo sobre la mesa la demografía social económica argentina, que estás ofreciendo a gente que no tiene trabajo, que no cobra en blanco, que no cobra regularmente una ayuda y se inscriben 11 millones de personas. Suponete que 1 millón miente. Bueno,
1,5 millones miente, 9 millones quieren. Es impresionante, es casi un cuarto de la población. Vamos a Italia, con Gabriel Farante, él es cirujano, él está en Milán. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿me escucha? Impecablemente Sí. Lo escuchamos, doctor. Perfecto. Aprovechando que usted es médico, es cirujano, voy con la pregunta que generalmente es la cuarta o quinta pregunta que hago, pero en este caso lo voy a hacer primera cada vez que hablo con Italia o con España. ¿Falló el sistema sanitario o el virus es imparable en Italia? Bueno, es una pregunta, no es simple responderla. Falló, ganó el virus por el momento, lamentablemente, pero tampoco es culpa de Italia que sucedió así. El virus se vino en una estampida inesperada completamente. Hubo sin duda algunas fallas en el sistema. ¿Me escucha? Sí. Sí, perfectamente. Ok. Sin duda hubo fallas en el sistema, en la organización, que se analizarán después. Hubo algunas cosas positivas, muy positivas, que fue, por ejemplo, la cuarentena, en la cual todavía estamos. Ahora, a pesar de esto, el sistema en sí mismo no falló, simplemente que se vino encima en una estampida que nadie esperaba. Ahora, la situación en este momento es realmente, se puede decir, trágica, catastrófica, porque hay 115.000 contagiados y 14.000 muertos. 14.000 muertos en 40 días. Entonces, si bien hoy hubo una mejora, hubo una luz al fondo del túnel, se ve una luz. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay 4.400, más de 4.400 contagiados, hay menos que ayer. Y a pesar de que hay 760 muertos, hay menos que ayer, un poco menos. Pero hace ya 7 días seguidos que no baja de 700 muertos. Entonces, esto de todos modos es como una meseta y los estadísticos, los matemáticos calculan que dentro de pocos días, considerando las dos, porque estamos en la segunda cuarentena, en pocos días comenzaría, esperamos todos, a bajar esta curva. Ahora, yo creo que en Argentina tienen una gran ventaja porque vienen detrás. Ustedes pueden copiar lo bueno que se hizo en Italia o en España y no copiar lo malo. Y evitar lo malo, claro. Y evitar lo malo. Ahora, creo que tienen la posibilidad porque, en primer lugar, coincidimos en el hecho de la cuarentena, porque la cuarentena es lo que en este momento masivamente lo único que funciona. Funcionó incluso en Italia, funcionó al inicio cuando se cerró completamente la primera zona, que era la zona roja de Lodi y de Codogno, 50.000 personas cerradas. Eso fue a fines de febrero y hoy, a fines de marzo, a inicio de abril, prácticamente no tienen más contagios y no tienen muertes. Qué buena Entonces, noticia. la cuarentena funciona, pero tiene que ser completamente estricta. Viendo la televisión argentina en los días pasados, he visto me sorprendieron, me impactaron dos discursos. Uno, el del presidente cuando indicó la cuarentena, que dijo todos a casa, no hay que salir nadie, etc. Es muy bueno. Después se discutirá si es políticamente lo justo, etc. Ahora hay que hacerlo. El segundo discurso que me impactó realmente fue el de Claudio Velocopit, que como empresario de la salud dijo 3 conceptos muy importantes, muy simples. Uno, respetar la cuarentena, o sea, coincidía con el presidente. El segundo, dijo, es importante la colaboración entre la sanidad pública y la sanidad privada, sobre todo en Argentina, porque las diferencias entre una y otra es muy grande. Ya llegará el tiempo de discusiones políticas o filosóficas sobre por qué la sanidad pública está en un modo y por qué la sanidad privada... Coincido plenamente en lo que está diciendo, Gabriel, coincido. En tercer lugar, Claudio Velocopit dijo, si no tienen una situación grave, es decir, si tienen una sintomatología de una gripe no muy fuerte, que tengan fiebre, que tengan tos, pero que no tengan insuficiencia respiratoria, no vayan a los hospitales. Aislamiento. Porque si van a los hospitales,
van a saturar el sistema, van a saturar los hospitales y cuando vengan los realmente que necesitan, no va a haber lugar. Lo importante en esta patología es la terapia intensiva para los que necesitan. En Italia faltaban todavía terapias intensivas, pero se hicieron en forma extraordinaria. Hoy se inauguró un hospital solo de terapia intensiva de 200 camas. Ayer se inauguró en Bérgamo, que es la segunda ciudad más doctor, golpeada. Lamento haberlo puesto al aire tan tarde porque es para escucharlo mucho más tiempo, pero le quiero hacer una pregunta por algo que dijo más temprano Eduardo López, aquí, uno de los médicos infectólogos, dijo que a él le preocupaba en Argentina la edad de algunas víctimas fatales. Mucho se habla que en Italia hay mucho adulto mayor, que hay mucha relación entre los abuelos y los nietos. ¿Italia mantuvo esta tendencia mundial de muertos arriba de 60, 65 o no tanto? No, mucho peor. Más del 80%, 81% es mayores de 70 años. Entonces, solamente son muy pocos, un 25-26% los que tienen murieron entre 25, 26 y 69 años. Los mayores de 70 son el 81% de los fallecidos. Entonces, realmente hay que cuidar a los ancianos. Hay que cuidar a los ancianos porque es la parte más vulnerable. Y hay que cuidar, es muy importante, a los médicos. A nosotros se nos murieron 71 médicos en 40 días, 71 médicos, y hay cerca de 10.000 médicos, enfermeros y empleados de la sanidad, como son los que manejan las ambulancias, enfermeros de las guardias, de las terapias, etcétera, que están contaminados. 9.000 significa no solo 9.000 problemas para los propios médicos, sino 9.000 menos. Tiene que salir, exactamente, claro. Son menos. Doctor, le agradezco, perdón que lo interrumpa, insisto, lo vamos a volver a convocar. Le agradezco la amabilidad de estar despierto hasta ahora. En Italia son las 4 de la mañana, ¿no? Son las 4 de la mañana, pero te pido por disculpas. Suerte mis 2 hijos están por rendir mañana online en la universidad, así que me han acompañado. Y se puso corbata. Doctor, gracias. Además la amabilidad de traje y corbata. Gracias, doctor. El doctor Gabriel Farante desde Milán. Vamos rápidamente a Nueva York. Allí está Domitila Del Hacha. Domitila, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fabián, y buenas noches a todo el equipo. Me encuentro en la ciudad de Nueva York, en lo que hoy fue un día bastante triste. El Estado hoy anunció una suba en los casos. Se alcanzó un total de más de 92.000 personas infectadas y un total de 2.373 muertos. Solo Nueva York, eso que estás contando. Solo el Estado de Nueva York. Repetí, 92.000 casos y 2.373 muertes. Solo el Estado de Nueva York. Solo el Estado de Nueva York. Se coloca, debe ser en la tabla mundial de víctimas fatales, debe estar cuarto o quinto a nivel mundial, ¿no? Superado por el propio Estados Unidos, superado por Italia, España, China e Irán, supongo, ¿no? Irán lo debe haber pasado. 2.300 víctimas fatales. O sea, el cuarto o quinto país, entre comillas, Nueva York, a nivel mundial. Nueva York como estado ya superó a China a nivel casos. Esto para que tomemos una dimensión de lo que está pasando en este estado. La verdad es que la situación es muy triste y todo indica que va a ser peor. De hecho, hoy el gobernador Andrew Cuomo anunció que pese a que las proyecciones de los últimos días daban como indicación las próximas 2 semanas para el pico en el estado, ahora se habla de que recién vamos a llegar a un pico para fines de abril. Así que esta situación va a continuar por lo menos un mes más. ¿Cómo está? ¿Hay cuarentena de hecho, de derecho, toque de queda, recomendación? ¿Qué está haciendo la gente? Bueno, técnicamente lo que hay es una orden ejecutiva del gobernador para que la gente se quede en casa. Se ha decidido hacer un cierre de todo lo que son establecimientos que no sean de servicios esenciales. Lo único que está abierto son supermercados, restaurantes para que la gente vaya y retire la comida, no para sentarse a comer, farmacias y licorerías. Ahora, la gente, si bien tiene la orden de quedarse en casa, tiene libertad de salir a circular.
policía o ninguna autoridad tiene la posibilidad de detenerlo por circular. ¿Y la gente qué hace? En lo que son las calles más transitadas de Nueva York históricamente, como podría ser Times Square o el Bajo o el Downtown de Nueva York, no se ve mucha circulación, pero en los parques se empieza a concentrar mucha gente por lo que es la subida de temperatura. Acá está llegando la primavera y eso es bastante amenazante para un clima tan desesperante como es el avance del coronavirus, para esta crisis sanitaria. Pero mirá que las temperaturas altas son una barrera, ¿eh? Sí, a nosotros nos han protegido hasta ahora. Quizá la reproducción más lenta. Todavía no alcanzamos temperaturas tan altas. Ahora estamos arañando los 20 grados en los días de calor y la gente se agrupa a niveles que resultan muy preocupantes. De hecho, Domitila, esta idea de cerrar todo, salvo lo que recién mencionaste, comida, licorería, etcétera, y no restringir la circulación de la gente por las calles, ¿responde a qué? Digamos, hay, imagino yo, como pasa en la Argentina, infectólogos, epidemiólogos, hombres de la salud y la ciencia que deben estar asesorando a el gobernador, a los distintos alcaldes. ¿Hay algún basamento científico para decir que la gente esté en un parque no eventualmente no es un riesgo, pero que no se aglomere en un restaurante o en un comercio? Bueno, creo que hay varios factores que contribuyen a esta decisión. En primer lugar, diría que el gobierno así ha establecido e impone mucho la idea del distanciamiento social. Se quiere que la gente, si sale a la vía pública o a caminar o a tomar aire al sol, lo haga con una distancia mínima de 2 metros. Creen que científicamente con esa distancia uno podría prevenir un contagio. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la ciudad de Nueva York especialmente tiene una densidad que es altísima. Entonces, lo que dice el gobernador es, yo no puedo permitir que a los ciudadanos de mi estado, que en general viven en departamentos muy chiquititos, se mantengan encerrados por 2 o 3 meses, que es lo que se espera esta crisis sanitaria continúe. Una pregunta que tengo para hacerte tiene que ver con el humor social. En Argentina se está viviendo la pandemia y la cuarentena de formas muy diversas. Gente que convive, que es solidaria, gente que apela al escrache. ¿Cómo se vive socialmente la cuarentena en Nueva York? El humor social, ¿cómo es? El humor social, bueno, ahora recientemente esta semana empezaron a hacer los mismos aplausos que hacen para todos los trabajadores del servicio de salud. Acá se hace a las 7 de la tarde. La verdad es que el neoyorquino, por las cosas que ha vivido también, es muy solidario. Entonces, desde ese lado se han puesto muy a predisposición de ayudar al Estado a que esta crisis sanitaria no se propague, siempre manteniendo ese histrionismo tan característico. No sé, cuento como anécdota algo gracioso, así como en Italia o en España, y hasta vi videos en Argentina también, la gente sale a cantar en balcón y genera situaciones emocionantes. Acá la gente sale a gritar y desde abajo los vecinos lo insultan. Y le dicen, esto es Nueva York, no te hagas el emotivo. Esto acá no también, Acá ha habido escenas, marchitas, cacerolas. De todo tipo. Domitila, gracias enormes, Un Por beso, favor, gracias un beso. Domitila del HD de Nueva York. De allí nos vamos a Francia. Ahí está Juan Dillon. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Fabián? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás vos? ¿Estás en París? Estoy en París, sí. Estás en París. ¿Cuál es la situación? Porque le perdimos un poco el ojo a Francia hoy. Estuvimos muy metidos en lo que pasa en Argentina, muy metidos en Estados Unidos. ¿Y Francia? Francia está mesetada, pero claro, el número de víctimas no es el mismo que el de Italia y el de, bueno, ustedes estuve escuchando recién el de Estados Unidos o el de España. Estamos en 4.500 muertos, 470 en las últimas 24 horas, por lo cual da una sensación de algo más de tranquilidad que el resto de los países. Me parece que mucho tiene que ver con la idiosincrasia que juega también claramente en los países, cuando ves también situaciones que se asemejan en Alemania, en Suecia. Los países cuando tienen cierto orden social o cierta disciplina social, no estoy hablando a favor o en contra de ninguna otra sociedad, sí la explicación ante la rigurosidad, si querés, de las medidas que se toman, me parece que tienen este tipo de explicación en las curvas
tanto de los casos como de las muertes. Los franceses son una de las opiniones públicas más fuertes del mundo. Sí, la primera. Tienen los mejores analistas políticos, grandes medios de comunicación. Debe ser el país del que uno espera las explicaciones. No solo de Francia, sino del resto. ¿Qué está diciendo en Francia de qué pasó, del rol de los medios? ¿Por qué los gobiernos toman al coronavirus de una manera y a la tuberculosis de otra, o a la gripe A de otra? Me imagino que en Francia esto ya comenzará a analizarse y a pensarse. Sí, te diría que uno de los cuadros y de los líderes, si me permitís, en lo que es hoy la estructura de líderes mundiales, Emmanuel Macron es una de las personalidades más influyentes a nivel mundial y que han marcado una serie de situaciones que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con los problemas de la Unión Europea, con las diferencias que tiene Merkel con respecto a lo que ahora se plantea como el déficit, también con un estado de bienestar que se sigue manteniendo aquí en Francia, y una sociedad también muy particular, muy disciplinada, muy europea, pero también con un grado de exigencia muy grande hacia lo que requiere del Estado, por lo cual es un país bastante complejo. En ese sentido, hay una cierta, si querés, apoyo al gobierno de Emmanuel Macron, que venía golpeado por los chalecos amarillos, por las revueltas que hubo sociales que tienen que ver con los paros, pero que apoyan la decisión prematura que ha tomado, a diferencia de Italia y de España. Esto ha generado esta suerte de valores en tanto a lo que es la repercusión del coronavirus aquí en Francia, incluso en espejo de lo que pasa en el Reino Unido. Digo, hay una situación geopolítica muy particular entre Alemania, aunque parezca mentira hablar en este momento, entre Alemania y Francia con respecto a cómo se sale y cómo se trata el coronavirus. Juan, acá en Argentina la verdad es que la pandemia, que es un desastre, pero lo que logró fue unir bastante a los argentinos. Por lo que vos estás diciendo, teniendo en cuenta la situación que nosotros veíamos desde acá, de los chalecos amarillos, una sociedad muy dividida, ¿eso también se terminó en Francia? Te diría que puede ser, digamos, para la discusión política, dividida la sociedad francesa, pero en términos de nacionalismo, de igualdad, de los valores que hacen a la Francia, si querés, es una sociedad que está muy unida, es muy homogénea, por lo cual no se vio resquebrajado esos valores que hacen quizás al cumplimiento de lo que ha sido la medida de confinamiento, que han sido muy duras aquí en Francia. No se ha visto, quejas ni enojos con respecto a las situaciones. No, exactamente. Juan, completísimo un informe desde París, desde Francia. Un abrazo enorme. Gracias por estar despierto hasta ahora. Allí son las 4 de la mañana, ¿no? 4 de la mañana pasada. 4 y cuarto de la mañana hora francesa. Ahí está atrás, se ve. Bien, gracias, Juan. Salud. Nosotros nos vamos. Mañana estaremos en la radio 6 de la mañana en La Red, allí con Eduardo Bataglia. Después estaremos con Luis Novarecio. Después estaremos aquí 21 y 15 en Intratables. Y bueno, ojalá que mañana tengamos mejores noticias que las de hoy. Chao, gracias por todo.